Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer, un privilegio el que se encuentre nuevamente en esta nueva emisión de Bioethics News, porque las noticias en bioética, doctora Netza, necesitamos reforzar y reforzar y reforzar su reflexión. Así es, ya pasamos de merecen ser reflexionadas a necesitan ser reflexionadas y eso espero, espero refleje pues las urgencias y las necesidades que tenemos. Y una de ellas, Pepe, es esta cuestión, esta nueva pandemia, pero que ya no está gozando de toda el impacto mediático que gozó la pandemia del COVID, por mil razones, pero que no deja de ser importante y cuyo origen es exactamente el que nos tiene que poner en alerta porque así como viene esta, pues seguirán y no se ve y ya, pues ya es una cuestión de salud pública el asunto y que amerita otra serie de medidas. Y me estoy refiriendo a esta nueva situación de la viruela del mono, donde para fines prácticos es otra contingencia cuyo origen es nuevamente un evento de zoonosis. Pepe. Pues aquí, y era uno de los puntos que antes de iniciar esta emisión, ahora sí que tras bambalinas estábamos platicando la doctora Netza y yo. Creo que el gran error, Netza, doctora, no sé si usted comparta mi opinión, es de que la visión mundial, y no solamente la visión mundial, sino las políticas públicas, los anuncios, empezando por la OMS, los propios gobiernos y el ideario que se crea alrededor, no solamente de esta nueva pandemia, y bueno, aquí hago un pequeño paréntesis, mal denominada viruela del mono, como si el mono tuviera la culpa de nuestras atrocidades, ¿no? Aquí ya viene de entrada un estigma. Yo creo que aquí, y aquí yo invitaría a quien corresponda, de que habría que buscarle ahí otro nombre, ¿no? Si estamos hablando de COVID-19 o H1N1, el hecho de llamar de entrada a una pandemia con el nombre de un animal, tú recordarás que así empezó la denominación con la denominada viruela porcícola o del cerdo, ¿no? O de las vacas locas, o la viruela negra, o la fiebre española, o todo este tipo de nombres que estigmatizan, pero que al final del día no dan cuenta y no permiten tener una claridad sobre el fenómeno mismo y sobre la manera de actuar. Entonces, punto número uno, doctora Nexa, el nombre es un nombre totalmente centrado, humanocéntrico, especista, que lo único que hace es endilgarle la responsabilidad, en este caso a una de las especies más próximas, dicho sea de paso, del ser humano, que son los simios, que son los monos, y por la otra parte, y ese es el punto central, el segundo punto, un punto medular, que oculta justamente el trasfondo del problema. ¿Por qué? Si me permites explayarme un poquito con el perdón tuyo y de nuestro auditorio. Primeramente porque el tratamiento que se le está dando es un tratamiento de carácter clínico, ¿no? Es decir, tenemos el COVID, hay que hacer una vacuna, tenemos la viruela del mono, hay que establecer filtros sanitarios, amén del estigma que origina la propia enfermedad símica, y lo oculta porque lo que está de fondo es la devastación impresionante, la aceleración de la devastación ya había iniciado de alguna forma desde el siglo XIX con el denominada revolución industrial, pero que a mitad del siglo XX y muy particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuya fecha de término más o menos dan 1945, tenemos una superaceleración en la devastación de los recursos naturales, y esto da por consecuencia el contacto directo de especies con seres humanos
y volvemos a tener el fenómeno que ya habíamos comentado en alguna otra omisión de una zoonosis, esto es, la transmisión de un virus endémico propio de una especie o de algunas especies al ser humano. Y aquí hay que recordar que un virus como tal, y aquí hay un biólogo, yo pediría a gritos mi reino por un biólogo en este momento, que pudiera explicar justamente qué es un virus, porque según tengo entendido o hasta donde alcanza mi conocimiento al respecto, pues no es un ser vivo como tal, sino que está buscando justamente un huésped, en este caso el ser humano, y en este proceso de adaptación, de infección, pues provienen muertes, proviene una serie de consecuencias totalmente negativas, en este caso para los seres humanos, para las personas, pero que el trasfondo es esta devastación acelerada de nuestro ambiente. El hecho de que un virus no sea un ser vivo al momento en que una especie se extingue, obviamente buscará otro lugar donde se pueda ir desarrollando y multiplicando. Seguimos consumiendo carne de una manera brutal, sobre todo los autodenominados países del primer mundo. Los del tercero, cuarto, quinto y último mundo quieren seguir el mismo patrón y el mismo comportamiento de consumo de los países del primer mundo. Y si a eso le sumamos la falta de agua, la falta de recursos hídricos, que el futuro ya no es una especulación ni que nos vamos a quedar sin agua, sino que ya hay lugares donde no hay agua, pregúntenle a Monterrey, pregúntenle a Iztapalapa, da entonces justamente esta provocación a que los virus vuelvan, pues ahora sí que ante esa gran masa de seres humanos, a alojarse en nosotros. Entonces, el problema tanto del COVID, en conclusión, como el problema de la cuestión de la nueva pandemia mal denominada viruela del mono, pues es producto en gran medida, la gran responsabilidad la tenemos los seres humanos, porque se trata en el fondo, insisto, no de un problema de carácter clínico, sino es un problema de carácter ecológico. Agrégale las migraciones, recuerda de que esta pandemia o este virus no es nuevo, había sido por ahí ya localizado, si mal no recuerdo de las lecturas que he tenido, en 1970, incluso se habla que había por allí ya una vacuna que dejó de producirse, porque bueno, no afectaba a Europa, no afectaba a Estados Unidos, no afectaba a los países de hombres, varones, ricos y blancos, pero que ahora, derivado, insisto, de la devastación del medio ambiente, de las migraciones, de la aceleración en el hiperconsumo de productos cárnicos, en la falta de agua, ahora ya la tenemos a nivel global. Y como lo dijimos desde el primer inicio, de la emisión de estos programas, que creo que por allí uno de los temas iniciales de los primeros programas que tuvimos, doctora Netza, no sé si recordarás, fue justamente el tema del COVID. Y ahora sí que yo invitaría a que vean algunos programas anteriores. Fuimos muy claros, el COVID es apenas una pandemia de las que vendrán de manera desafortunada si no cambiamos nuestros actos de consumo y nuestra relación con la naturaleza y con nuestro entorno. Doctora Netza. Yo agregaría, Pepe, cuando tú mencionabas falta esto, falta el otro, y realmente lo que falta también es educación, educación ética, educación ecológica, porque el punto neural es que las sociedades, que a su vez acaban conformando este colectivo moral llamado humanidad, no se están viendo tampoco muy reactivas que digamos. No sé si estamos con estrés postraumático por el COVID, pero tú no ves las grandes manifestaciones, la gran presión social que tú veías en otras décadas ante situaciones acuciantes, y en esta ocasión no lo estás viendo. La,
la propia protesta de redes sociales de pronto funciona, de pronto ya no. Y el esquema sociopolítico o de, ¿cómo dicen? El orden mundial, pues sigue siendo el mismo en muchos aspectos. No ha cambiado gran cosa. Y sin embargo, por todo lo que tú ilustraste perfectamente bien, solo nos queda decir que la sexta extinción está avanzando. Esa es la realidad. Y obvio, o sea, la forma en que avanza una extinción, pues no es así muy grata, pregúntenle a los dinosaurios, sino que para que se dé, o sea, para que termine de darse es una serie, se concatenan una serie de eventos. Europa está en llamas, ya estamos viendo muy de cerca lugares sin agua. De hecho, una sobrina mía, un familiar mío que es geofísico, me explicaba que México no es un país que goce de una reserva acuífera realmente buena. Dice, no, México está en, digamos, como en los países con reservas acuíferas moderado bajo, y por eso es que estamos viendo ya estas dos entidades que tú ya mencionaste, Monterrey e Iztapalapa, sin agua, literalmente sin agua. Bueno, ayer llovió en Monterrey, bendito sea Tlaloc, pero realmente México en general, el país en general, no goza de grandes reservas acuíferas. Entonces, tarde o temprano, nos vamos a ver en situaciones graves de falta de agua, y no ves una investigación, un proyecto, una inversión destinado como lo está haciendo China. China literal ya creó agua. O sea, China ya desarrolló toda la tecnología para en un momento dado crear agua. Y acá no ves ni siquiera una planta, no sé hasta dónde la que estaba en Baja California siga funcionando, de desalinización de agua de mar para poderla volver agua potable. Entonces no ves una inversión así grande que esté previniendo el futuro, porque el futuro no pinta bien. No solo es esta nueva pandemia como que opacada, no mediatizada, sino las que vienen. Y aquí la bronca es, bien dices, ya lo mencionamos en emisiones previas, gracias por remitir a nuestros biocultores, así como revisen sus apuntes, ¿no? Así como revisen los apuntes, pero justo mencionábamos que el tiempo, o sea, el tiempo entre la pandemia de la influenza al COVID fueron 11 años. Y mencionábamos que el tiempo se iba a ir acortando entre pandemia y pandemia. Bueno, pues no terminamos de decirlo cuando está aquí ilustrado como ya no hubo tiempo. Es decir, todavía no terminamos la pandemia del COVID, estamos en la quinta ola y probablemente entrando a la sexta, y ya tenemos encima otra. Y así va a ser. Y al rato son tres, cuatro superpuestas, y por supuesto la situación se nos va a ir complicando de forma realmente grave. Y el problema, Pepe, es que está esta inercia, pero no hay medidas claras, contundentes, organizadas, ni siquiera organizadas, que contrarresten esta situación. Luego entonces, si esto sigue así, pues me temo, Pepe, que vamos a seguir el camino de los necios. Y es decir, de que la razón humana pues no está dando para entender de lo que esto se trata. Y entonces a la vieja enseñanza, hasta que toquemos fondo, posiblemente comencemos a entenderlo. Pepe. Y a lo mejor en este proceso de tocar fondo ya lo tocamos y no lo estamos entendiendo, doctora. Eso es lo más grave, ¿no? Es decir, siempre suponemos o presumimos que si tocamos fondo va a despertar la conciencia, pero a veces la conciencia ni siquiera llega porque la muerte o la extinción ya está presente, y cuando la muerte llega ya no hay posibilidades de conciencia.
Tú has comentado algo bien interesante y sobre todo quisiera llevarlo al tema de la bioética y concretamente a la bioética en nuestro país. Y aquí hago un atento llamado a la Comisión Nacional de Bioética. He tenido la fortuna ya de establecer un diálogo, por lo menos en 3 ocasiones, con el actual comisionado, el doctor Patricio Santillán, del cual está muy consciente de lo que está, del comentario que voy a hacer a continuación. Y es que la bioética en México, además que ya se desarrolla y se institucionaliza demasiado tarde, como todas las cosas respecto de otros países europeos o concretamente Norteamérica, siempre estamos así como llegando 10, 15 años tarde. Solamente he reconocido en el campo de la bioética a nivel institucional hoy por hoy dos grandes áreas: la ética de las investigaciones científicas y la ética clínica. Pero esa tercera rama, que por allí yo he escrito algún texto, de hecho, perdón por el comercial, ojalá que antes que termine el año ya salga otro texto de un servidor. La tercera gran área que no está reconocida por la Comisión Nacional de Bioética es justamente la bioética ecológica. Y la bioética ecológica, que engloba temas que va desde las cuestiones ecocéntricas, las relaciones con animales no humanos, o las problemáticas o los debates en relación a las personas no humanas, a la cuestión ya propiamente del impacto medioambiental, de las cuestiones de los transgénicos y todos estos temas, el cuidado del agua, del aire, de la biosfera. Pues no, si tú entras a la página de la Comisión Nacional, esto brilla por su ausencia. Y lo comento porque el propio doctor Santillán es consciente, de hecho, él está totalmente convencido de que la bioética no se reduce únicamente a cuestiones de relación médico-paciente, consentimiento informado, eutanasia, aborto y todos estos temas HIT, ¿no? Que inmediatamente causan sensación y causan bastante interés, o a cuestiones de experimentación con seres humanos, o a experimentación, o a cuestiones propia de la integridad científica, sino que tendríamos o se tendría que institucionalizar, y eso tiene que ir promovido y aventado desde las personas que estamos implicadas en el campo de la bioética, al reconocimiento de este tercer gran campo que no, insisto, no está formulada de manera oficial como la bioética ecológica, porque justamente allí tenemos el andamiaje o tenemos la responsabilidad de algo que tú has dicho, que es educación. La educación medioambiental no consiste solamente en reciclaje, en separación de basura, eso es más bien así como una especie de curita, ¿no? La educación medioambiental no consiste solamente en hoy no tomo Coca-Cola, o en vez de una bolsa de plástico utilizo una de papel o de algún material biodegradable, sino que va más allá al pensar en la responsabilidad de generaciones futuras, no solamente la relación de humanos con otros humanos, sino la relación de humanos con otros seres que no son seres humanos, doctora Netze. Pues mira, Pepe, salve la Comisión Nacional. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a tú, nuestra comunidad de biocultores, nuestra comunidad de colaboradores y tu servilleta, pues debemos sentirnos muy orgullosos porque nosotros sí hemos trabajado las 5 áreas de la bioética. O sea, no son 3, son 5 en realidad. Porque también está esta cuestión de la ética, la bioética del bienestar animal y las ciencias y las tecnologías emergentes. Y aquí en el noticiero hemos cultivado cierto conocimiento o una línea de conocimiento en base a las 5 áreas. Hemos tenido aquí a grandes exponentes: Lisbeth Sagor, Patrick Lloret, la doctora María Teresa López de la Vieja, otros investigadores en materia de nanotecnología, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, digo, ahora sí que valga aquí al autohalago,
pero realmente el conocer la bioética, eso es lo que lleva a desarrollarla en justo lo que merece, pues, lo que se necesita. Y es esta cultivación o este conocimiento de las 5 líneas de la bioética, precisamente para que el ciudadano vaya desarrollando esta culturización que permita tener un sentido crítico hacia lo que tenemos enfrente. Y que las micro macroacciones precisamente sean en este tenor de responsabilidad, pues para lo que está sucediendo. O sea, entender que la noción de libertad, la libertad se expresa precisamente teniendo sentido crítico. Y la responsabilidad se expresa combatiendo la apatía. Muchas veces no solo tener acción por tenerla, sino también combatiendo la apatía que cada vez te hace tu micromundo más estrecho y cada vez cuesta más trabajo hacer que haya una reacción. Entonces, pues digo, confiemos en que la Comisión Nacional, es decir, llegue la bioética en toda su extensión, pero mientras aquí, Pepe, pues nosotros hacemos nuestra labor, nuestro granito de arena y, y confiemos en que al menos nuestros espectadores estén siendo sensibilizados, nuestra comunidad esté siendo sensibilizada en este tenor y pues que nos los tomen como puntos bioéticos kármicos, Pepe, cuando el juicio final llegue, que si seguimos así, pues va a llegar más pronto de lo que nosotros estamos pensando. Pasando a otras cuestiones, Pepe, pues hablando de abrir el abanico, de hecho, la doctora Teresa López de la Vieja nos los dijo en un mensaje justo de fin de año. Dijo, la bioética debe abrir más su abanico y abarcar más temas, pues justo en ese tenor, pasando a la bioética social, pues tenemos también este otro fenómeno, Pepe, que pareciera que está desligado, pero posiblemente si le rascamos no está tan desligado también, y es pues esto que también ya amenaza con volverse un uso y costumbres, y son los feminicidios, al menos aquí en nuestro país, México, donde pasamos de una cultura, de una noción de respeto hacia la dama, de respeto hacia la mujer, de protección. O sea, aunque las feministas se quejan mucho del patriarcado, pero honestamente yo viví un patriarcado pues muy bueno, porque había un respeto, había una cierta consideración por el hecho solo de ser mujer. Yo me desarrollé en un mundo muy masculino, o sea, cuando yo era alumna en un grupo de 7 hombres y 2 mujeres. Cuando era estudiante de las especialidades era así, de puros hombres, 1 o 2 mujeres y así. Y la verdad, pues mis recuerdos son gratos, porque pues o me tocó con una bola de caballeros o no sé, pero realmente no está en mi memoria actos de violencia explícita, graves, realmente no. Y sin embargo ahora, pues lo sufro, lo vivo por todos lados, ya sea como un ser social, ya sea en mi propia persona, y obvio, pues esto hace que también tengamos una actitud crítica, participativa, porque lo peor que nos puede suceder es que se convierta justo eso, en usos y costumbres, y empecemos a acostumbrarnos a ver cómo ocurren estos actos atroces, pues ya sin mayor, sin mayor capacidad de reacción y ya ni siquiera indignación. Pepe. Por ahí hay una frase que dice que a muchos varones, a muchos hombres, les molesta las protestas feministas,
Pero el machismo no es una cuestión de que las personas se molesten, sino es una cuestión de asesinato y de muerte. Las marchas, las protestas, la visibilización de las feministas, que hay que decir, quien está al frente por visibilizar y hacer frente a una cultura heteropatriarcal, no somos los varones, sino son justamente las mujeres. Y no estamos hablando de datos o de un fenómeno menor. Evidentemente, hay algunos casos mediáticos que los propios medios de comunicación los usan más que para hacer una cultura de respeto, de una cultura en contra del patriarcado, que el patriarcado justamente es el que conduce y deriva en una cuestión de asesinato, pues lo utilizan en una situación de amarillismo, ¿no? No sé si recordarás tú el último caso muy sonado, que todos los medios a todas horas se lo estaban promoviendo, me da a mí la impresión, más por una cuestión comercial que por otro tipo de situación, que fue el caso de Devani Escobar, que lamentablemente pues tuvieron que exhumarla, tuvieron que pasar meses y meses de angustia por parte de sus familiares, donde todavía a la fecha no resulta claro exactamente qué fue lo que ocurrió, pero además de estos casos mediáticos, insisto, que son sumamente sonados, o el último caso de esta mujer que lamentablemente falleció porque fue quemada, pues hay que decirlo que México, lamentablemente, y atención con este dato, ocupamos el segundo lugar en feminicidio en América Latina, solamente después de Brasil. En las últimas estadísticas proporcionadas por el gobierno federal, de enero a marzo, esto es en el primer trimestre del año, de este año, del 2022, se registraron 229 presuntos, y aquí siempre utilizan la palabra presunto, ¿no? Presuntos feminicidios del país, ¿no? Esto es por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y que el mes más cruel, más cruento en este año fue febrero, donde solamente en este mes hubo 81 asesinatos de mujeres. La cifra oficial de feminicidios, esto lo digo nada más para que nuestro auditorio se dé cuenta de que no es poca cosa, de que no es un tema de moda, como algunos incluso lo quieren ver, y recordar que el feminicidio es este acto intencional de asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujeres, pues no ha dejado de crecer desde el 2015, ¿no? En el 2015 se hablaba de 412 presuntos casos, y hoy ya hay datos que hablan que para este mes que estamos iniciando, ya le estamos llegando a los 1,000, o estamos rebasando los 1,000 casos tan solo en este año, ¿no? De tal suerte que el fenómeno del feminicidio no es una cuestión, insisto, de moda, no es una cuestión de un grupo de mujeres que van y protestan por algún caso mediático, sino que es un hecho sangriento, lamentable, brutal, donde concretamente, anteriormente se hablaba de las muertas de Juárez, ¿no? Hace algún tiempo, ¿no? Pero resulta que hoy por hoy las cifras de las muertes de Juárez pues han quedado a veces no solamente ya olvidadas, sino lamentablemente rebasadas. Los dos estados que tienen el índice más alto de muertes de mujeres, pues es el Estado de México. Es el Estado de México seguido por Nuevo León, y en tercer lugar pues se encuentra lamentablemente el Estado de Veracruz. Entonces estamos hablando que estamos en un año donde las cifras se están disparando, no han descendido, no hay algo o una política pública, y nuevamente llegamos nuevamente al tema de la educación, y que si esto lo hacemos de una manera amplia, estaríamos hablando que entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día
en nuestro país, en nuestro doloroso país, en ese país que nos duele, que se llama México y cuya cultura del heteropatriarcado pues deriva justamente no en una molestia a partir de una marcha, sino en la muerte de mujeres reales. Doctora Netza. Es un fenómeno bioético. Los feminicidios son ya un fenómeno bioético, Pepe, por todas las implicaciones que tiene. O sea, efectivamente, educativas, sociales, políticas, psicológicas, y que nos obliga, o sea, nos obliga a hacer algo, porque de otra forma, pues caemos en lo mismo ya mencionado. O sea, la apatía, la indiferencia, la falta de presión social más allá de la manifestación del 8M, y esta cuestión de, o sea, el peligro que yo veo, lo que a mí realmente me agobia o me angustia es que, que empecemos a verlo, como a normalizarlo, y ahí es donde la verdad es que la situación puede cruzar una línea que sanamente nunca debe ser cruzada. A mí, digo, tú fuiste, bueno, los biocultores que me siguen, pues fueron, fueron ahí testigos del linchamiento digital que sufrí ahí en una red social, por justo enfatizar esta necesidad de educar a nuestras jóvenes, a nuestras jovencitas, en materia de aprender a estar en alerta, de esta visión crítica de tu entorno, para justo detectar el peligro a tiempo. O sea, entender que muchos de estos casos de feminicidio no es porque el feminicida, o sea, pum, un día antes todo era maravilloso y al día siguiente por generación espontánea se volvió feminicida y paz. No, o sea, cuando el acto se concreta, la mujer lleva días, semanas, meses, años de recibir avisos, de estar siendo ya atacada de mil formas, pero que desgraciadamente muchas veces o no tienen la capacidad de verlo, o no tienen la capacidad de aceptarlo, o no tienen la capacidad de tomar decisiones firmes para sanamente parar o ponerse en un cerco de seguridad. Algunas sí las han tenido y aún así se ha cometido el feminicidio, pero muchas no. Y ahí es donde pues insistimos en estas líneas educativas, donde yo, cuando todavía daba clases en la universidad, le decía a mis alumnas: los papás deben entender que no es momento para ser amigos, sino para ser papás, como sucedía en nuestras épocas, donde nuestra mamá era todo menos nuestra amiga, era mamá, y la chancla tenía una razón de ser. Entonces, desgraciadamente ahora los papás están más preocupados por ser amigos de sus hijos, y no entienden que esa relación no permite muchas cosas, y una de ellas es generar este cerco de seguridad para que los hijos pues estén razonablemente a salvo. Digo, de pronto el mundo se impone, pero también, o sea, ¿qué nos toca a nosotros? A veces no podemos controlar el mundo, pero ¿qué puedo controlar yo para poder aportar algo proactivo que beneficie, para empezar, a mis hijos, o sea, a los inmediatos? Mencionaste el caso de Devani, y sin quitar ni restar, y mucho menos menospreciar todo lo sucedido en contra de ella, pero sanamente tener un sentido crítico hacia el caso. ¿Y qué lleva a una jovencita guapa, inteligente, de una familia, pues digo, medio socioeconómico bueno, por ponerlo en términos generales,
a una actividad donde para fines prácticos se estaba prostituyendo. Es una de las grandes razones, a escondidas de sus padres, y es una de las grandes razones por las que cuando se preguntaba por qué no le habló al papá para que fuera por ella cuando quedó abandonada ahí con de las amigas en la fiesta esta, ¿por qué no le habló? Digo, cualquier niña con un lazo razonablemente estrecho con los papás, oye papá, ven por mí porque pues estas ya me dejaron aquí tirada. Entonces la gran pregunta de por qué no lo hizo, bueno, pues porque andaba en una actividad que mantenía oculta a sus padres y que sus padres se enteraron precisamente cuando ella pues había sido víctima de lo que fue. Y que tú dijeras, bueno, fue por hambre, No, no era una situación de situación extrema, de hambre, de necesidad familiar. Pero ahí es donde entran pues estos puntos álgidos, dolorosos, sociales, que nos tienen que llamar poderosamente la atención, porque muchas veces eso sucede porque los papás son amigos, no papás. Entonces, pues duele porque pues no quisiera uno ver esas partes álgidas, pero es necesario verlas, Pepe, para precisamente también un sacudidón de realidad a nosotros como docentes, como padres, como madres, como tías con autoridad filial o paterna o materna, de ver también qué tipo de lazo estamos desarrollando con nuestros hijos, con nuestras hijas, para que el día de mañana no tengan necesidad psíquica, porque yo lo veo más hacia una necesidad psíquica de andar en este tipo de actividades u otras que implican un riesgo y que acaban precisamente en estas situaciones trágicas y en mi opinión innecesarias, si no te expones. Pepe. Sí, aquí yo tendría que guardar silencio en muchos de los temas o comentarios al respecto porque debo de asumir de antemano que fui formado y estoy gozando del privilegio de una cultura heteropatriarcal cuyo trasfondo es la mujer simplemente es un objeto, ¿no? Es un objeto que puedo usar, de ahí el fenómeno de la prostitución, por supuesto, ¿no? Que puedo pagar por él como si fuera justamente un- una nieve que me como, y que si no me gusta la puedo desechar, en donde las reglas y las normas de vestimenta y de cuidado están diseñadas para hombres, pero no para mujeres. Entonces, la cultura centrada en el falo, una cultura de carácter fálico, deriva justamente en que, ¿cómo decirlo? En que todas las restricciones y privaciones son para la mujer, pero no para el hombre. Y que el hombre como tal, pues sí tiene una serie de derechos y de privilegios que va, insisto, desde la utilización del cuerpo femenino, como si fuera un objeto, hasta el ocupar pues los cargos públicos y tener los mejores salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo digo desde la posición incómoda de quien ha sido beneficiado respecto de las mujeres, y en este caso, pues quien habla es un varón, por eso a veces ya prefiero guardar silencio, porque también ha sido un proceso de formación crítica, de constructiva de mi propia masculinidad y de mi propia idiosincrasia falocéntrica, el cual nuevamente la bioética creo que es el ambiente y el momento propicio hoy por hoy, justamente por su inter y transdisciplinariedad, y además porque el tema de género pues es un tema transversal a cualquiera de los campos en el terreno de la bioética. Recordemos que la bioética, ahora que estábamos hablando hace poquito del tema de medioambiental, pues hay toda una corriente de ecofeminismo que hace esta equiparación justamente de la explotación falocéntrica que se hace por la naturaleza y que guarda un paralelismo brutal, increíblemente brutal, con la relación del hombre con la mujer.
es otro de las grandes betas, ¿no? Entonces, yo invitaría a que juntos, y allí me sumo, creo que me hace falta una formación y una reflexión todavía más profunda en estos temas, pero que no perdamos de vista el fenómeno en un país en donde el porcentaje, y esto está sacado justamente de los medios oficiales, se asesina a una mujer cada 2 horas. Es decir, si tú tomas tu teléfono y pones tu cronómetro, cada 2 horas están asesinando a una mujer en nuestro país. Lamentable, muy lamentable y muy doloroso, doctora Metz. A luchar, Pepe, a luchar. No, no, no hay otra opción. A luchar. Y pues aquí yo de verdad, gracias mamá, gracias por haberme educado sin estas nociones patriarcales y con una noción firme, sensible de la igualdad entre todos. De verdad, gracias. Porque pues te evita, fíjate, cuando tu propia madre, tu propio padre te inculca todo esto, pues te ahorra todo lo demás. Entonces, pues, mamá, donde quiera que estés, pero sé que estás en un buen lugar, gracias, porque gracias a eso, pues no, de verdad yo no sufrí tanto el patriarcado y creo que lo estoy sufriendo más ahorita, pero por noción sociocultural, por esta exacerbación. Ahora sí que el patriarcado se está negando a morir y como toda fiera herida, está sacando lo peor de él, lo peor, y forma parte de todo esto que estamos comentando, Pepe. Está muriendo una época que prevaleció por los siglos de los siglos y obvio se está defendiendo de la peor forma. Pero la respuesta tiene que ser esa, luchar, sostener, reforzar los valores, reforzar el sentido ético y eventualmente habremos de pasar a otra etapa como humanidad, confiemos, con estas nociones antipatriarcales que nos permitan pues una mejor vida. Pepe, se nos acabó el tiempo para variar, pero es que de verdad, se prende la mecha y nos seguimos derecho. Se nos acabó el Pepe, se nos acabó Pepe, no, Pepe, no se nos acaba. Se nos acabó el tiempo, Pepe, pero siempre un placer estar aquí contigo. Nos despedimos, Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, porque las noticias en bioética es una necesidad y es un imperativo categórico que deben de ser reflexionadas, doctora Netza. Gracias. Tal cual lo dijiste. Biocultores, esto fue Bioethics News. Por favor, suscríbanse, compartan, denle like, apóyenos. Un pequeño clic para ustedes, una gran aportación para la bioética. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias, buenas noches.